Buenos días. Yo me llamo Thelma Itier Sterling y estoy nada más que moderando este panel que parece ser interesantísimo. Para mí va a ser el mejor. Bueno, de todos modos es el panel número 19, Historias Subalternas, Perspectivas Críticas frente a la Historia Oficial Dominicana. Los integrantes del panel, me enorgullece decir que son tres mujeres fabulosas que acabo de conocer a través de sus biografías. Y la primera, los voy a leer en orden alfabético por el primer nombre. La profesora de historia, Ana Félix, es docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el Instituto Superior de Filosofía Pedro Francisco Bonó en la República Dominicana. Como investigadora, aparte de su trabajo de investigación, lo lleva a cabo como colaboradora del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, también en la República Dominicana. Es coautora del libro Inmigración, Pensamiento y Nación y de artículos sobre historia, inmigración en República Dominicana y sobre narrativas del genocidio en la dominicanización de la frontera. El título de su ponencia esta mañana es Narraciones sobre la identidad cultural dominicana, datos y giros discursivos en el siglo XXI. Bueno, ya estamos la número 2 es la doctora Catherine Bourgeois. Ella es docente y magíster en antropología social en la Universidad Libre de Bruselas, la misma institución donde recibió el doctorado en ciencias políticas y sociales. Es investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Bruselas desde el 2017. Es investigadora invitada en el grupo de trabajo Movilidades y Reconfiguraciones de las Ciudadanías del Laboratorio Mixto Internacional. Autora de Nadie puede contar lo que pasó, Memorias de la masacre del 1937 en la República Dominicana, Vivre sur fond de frontières, Dis-moi ta couleur de peau et je te diré qui tu es, entre otras cosas. Y el título de su presentación esta mañana es Érase una vez, reconstrucción de una historia en la zona fronteriza dominicana en el siglo XX. La tercera ponente es la doctora Elisa Lister. Obtuvo un doctorado en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid y un magíster en Educación de la Universidad de Salamanca en España. Es profesora asociada en la Universidad Nacional de Colombia con sede en Medellín. Coordinadora del grupo de trabajo Afrodescendencia, Racismo y Resistencias en el Caribe de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una agencia internacional que colabora con la UNESCO. Es autora de los libros El conflicto dominico-haitiano en la literatura caribeña, Travesías por el Caribe contemporáneo, la narrativa de Mayra Montero de 1981 a 1998, y de artículos sobre realidades políticas y socioculturales dominicanas. Su ponencia, Luchas subalternas en el siglo XX, del magnicidio al historicidio, ese es el título de su presentación. Bueno, y con ustedes tenemos a las tres ponentes. Yo supongo que ellas deciden, no tienen que seguir el orden que yo les di, sino que ellas decidirán quién empieza entre ellas tres y yo nada más les diré cuando estamos cerca de los 5 minutos. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo no sé si se pueden las preguntas anticipar a través de chat, pero bueno, vamos a tener tiempo para hacerlo. Gracias. El orden que vamos a desarrollar es el que habíamos propuesto desde la presentación del panel. Primero hablará Catherine, después seguiré yo y finalizará Ana. ¿Cómo no? Adelante, Catherine. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Aunque estoy en Bruselas yo, pero pues la virtualidad permite acercarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia oficial de un país, una nación, se enseña en todas las escuelas y cientos de miles de niñas, niños y adolescentes aprenden la misma versión del cuento. Y ha sido particularmente el caso en la franja fronteriza dominicana, donde durante la dictadura enseñar la narrativa oficial de la historia y de la geografía del país se volvió una tarea del programa de dominicanización de la frontera.
Y esto lo había entendido muy bien Joaquín Balaguer cuando escribió que el papel o el aporte de las regiones fronterizas al país había sido de ser el principal escenario de las luchas sostenidas por el pueblo dominicano para obtener y conservar su independencia. La versión oficial de la masacre del 37 y la propaganda que siguió trabajaron en la misma perspectiva de racionalizar y justificar la masacre, presentándolo como un acto patriótico de defensa de la nación. Y al producir y reproducir estereotipos altamente negativos para designar a los haitianos y hacerlos aparecer como un peligro para la nación. Y de esta manera el Estado asignó a cada grupo un lugar específico en la sociedad, ya no local, sino más bien nacional. Las víctimas fueron designadas como el enemigo común, mientras los asesinos se convirtieron en defensores de la patria. Y con esta propaganda, la manipulación de las memorias locales, el Estado aseguró a la vez la identificación progresiva de la población fronteriza dominicana con el proyecto nacional y también la aceptación de los actos perpetrados en contra de los haitianos y dominico-haitianos en la región. Entonces, a pesar de pequeñas mejoras en los programas educativos, hay que reconocer que esa labor de manipulación de la memoria y de enseñanza de una narrativa histórica hegemónica ha logrado imponerse en el sistema educativo y colarse en el imaginario colectivo dominicano, como bien lo explica un habitante de la frontera en una entrevista, y ahora cito. Y dice ella: hay mucha división, no se mezclan mucho los haitianos y los dominicanos, y eso se debe al rechazo que ha existido históricamente, y nadie lo ha podido superar. Y todos los tabúes que tenemos, todo lo que viene detrás de eso, que los haitianos comen gente, que hacen brujería, que el haitiano es malagradecido, todas esas ideas que se han ido creando en nosotros. En todas las escuelas, lo primero que te metían en la cabeza era el rechazo contra Haití. En todos los libros de historia, en los primeros años de escuela, a ti se te metía un rechazo contra Haití. Contaban todo lo que había pasado en las guerras contra Haití y eso te entraba mucho por la mente. Y cierro cita. Entonces, hoy en día los trabajos de vulgarización dedicados al régimen dictatorial poco abordan el tema de la masacre, y cuando lo hacen se echa la responsabilidad de la masacre a Trujillo sin ninguna otra forma de análisis, es decir, sin mostrar el papel de las élites nacionales en los discursos xenófobos, ni tampoco el papel de los países occidentales en la producción y reproducción del antihaitianismo nacional. Tampoco se aborda la masacre en el currículo escolar dominicano, y los manuales de historias apenas los mencionan. En consecuencia, la mayoría de los fronterizos no abordan el tema de la matanza, y cuando lo hacen, dicen saber muy poco o repiten una u otra versión oficial, como por ejemplo que la masacre resultó de una disputa entre haitianos y dominicanos por robo de ganado, o que la masacre fue necesaria porque los haitianos intentaban invadir el territorio nacional. O, tercera versión, que había un odio recíproco muy importante que mencionó una señora en una entrevista y dijo ella: antes, en las relaciones, todo eso era tremendo. El dominicano no podía ver haitianos y el haitiano no podía ver dominicanos por el odio. Esta narrativa de las relaciones dominico-haitianas como conflictiva sigue vigente en los manuales escolares, así como en las representaciones teatrales de los grandes momentos de la historia patria que resaltan la oposición entre ambos países y la supuesta superioridad de la población dominicana frente a la población haitiana. Y como he podido observar en varios actos del 27 de febrero, en los campos fronterizos, las actuaciones teatrales de la Guerra de Independencia realizadas por los alumnos vehiculan no solamente una narrativa reducida de los hechos, sino también estereotipos y prejuicios socioraciales hacia Haití y los haitianos. Los actores, entre comillas, ¿no?, de los personajes dominicanos se eligen entre los alumnos de piel más clara,
Llevan elegantes trajes y declaran su amor a la patria, mientras los actores de los personajes haitianos se eligen entre los alumnos de piel más oscura, llevan ropa de trapo y se quedan mudos durante casi toda la actuación, mostrando además cobardía, poca fuerza y conformándose así al papel social que se espera de ellos. Este es uno de los ejemplos de cómo se va reproduciendo la narrativa de la historia nacional. Otro ejemplo, pues, son los paseos escolares para conocer diversos monumentos patrios. Y hay que decir que en la zona fronteriza hay muchos de esos monumentos, como los monumentos a los héroes de la batalla de Bel-Air, de la batalla de Sabana Larga, de la guerra de restauración, el monumento a los héroes restauradores, etcétera, ¿no? Y durante estos paseos se les cuenta la historia patria en su versión oficial. Y de esta manera se va reproduciendo en las escuelas fronterizas una narrativa oficial hegemónica de las relaciones dominico-haitianas que resaltan las diferencias, las distancias y un supuesto odio histórico. Pero, pregunto yo, ¿será esta la única narrativa de la región fronteriza? ¿Existen otras narrativas? ¿Quiénes la cuentan y qué cuentan? ¿Y permiten estas nuevas narrativas pensar la historia local de manera diferente? Entonces, abro ahora un súper rápido paréntesis para explicar que todo lo que estoy contando y lo que viene ahora, pues es el resultado de un trabajo de campo de 2 años que hice en la zona fronteriza norte, en Dominicana, en la provincia de Dajabón y Montecristi, y en el departamento del Nordeste en Haití. Y pues llevé una investigación con asociaciones comunitarias, grupos de campesinos, asociaciones de mujeres, grupo de jóvenes, familias, etcétera, ¿no? Y toda esa investigación, o sea, lo que voy a presentar hoy, ha permitido reconstruir una historia comunitaria regional que deja ver otras relaciones entre dominicanos y haitianos y que se muestra mucho más matizada de lo que se enseña en los manuales escolares, ¿no? La recolección de esas historias ha sido posible gracias a las relaciones de confianza que se habían tejido entre las personas y yo a lo largo de mi estancia en la frontera. Y estos intercambios han favorecido el diálogo, sobre todo en cuanto al tema de la masacre, que fue un poquito complicado de abordar. Y en este sentido, pues la recolección de las historias familiares y comunitarias, a las cuales se suma también la búsqueda de pariente en los registros de la parroquia que hice con algunas personas, el análisis de esos mismos registros y el cotejo con otros trabajos sobre el tema, como son los de Bout, Derby, Turitz y de Eduard Paulino, que yo sé que está aquí, han permitido reconstruir conjuntamente y poco a poco un conocimiento común de la masacre y de sus efectos. Y esto ha permitido una reconstrucción de otra historia regional. Entonces, el análisis, y empezaré por ahí, de los registros de matrimonio y bautizo hasta el año 37 en la región, así como la recolección de genealogías y historias familiares, revelan la existencia de muchas relaciones entre dominicanos y haitianos. De hecho, como lo dijo bien Lauren Derby, entre otros autores, antes de la masacre existía un alto grado de colaboración entre las dos poblaciones, y esas relaciones diarias de comercio, vecindario y de parentesco ritual habían favorecido la emergencia de una sociedad fronteriza en la que se entremezclaban la cultura dominicana y la haitiana, con una población mayormente bilingüe y que cruzaba la frontera de un lado hacia el otro para diversas actividades. Y estas historias familiares, orales, a las que tuve acceso, muestran en muchos casos este carácter mixto de las familias, señalando en el árbol genealógico las personas identificadas como haitianas. Yo insisto en identificadas y no de nacionalidad, porque el tema así de nacionalidad, de identidad, como había pocos documentos de identificación,
pues es más complicado. Mucha gente no tenía ese tipo de documentación. Pero en las familias se recuerdan, identifican, ¿no? Entonces prefiero hablar de identificación que de nacionalidad o identidad. Y estos relatos revelan luego la violencia de la separación cuando varios miembros de una misma familia tuvieron que huir para salvar sus vidas, o el miedo terrible al esconder un miembro de la familia y al ser descubierto. Mencionan también las actitudes descritas como raras de algunos abuelos y otros parientes que nunca más hablaron, incluso el español, por miedo a ser identificados como haitianos por su forma de hablar. Las historias orales también hablan de los vecinos que de un día para el otro desaparecieron, dejando sus casas abandonadas y un gran vacío. Otras historias se centran en el reencuentro, varios años después de la separación forzada, con los miembros que sobrevivieron a la masacre. Y en varias historias orales, la matanza y sus consecuencias aparecen como un secreto familiar que se revela varios años después o que se descubre por casualidad. El contenido del secreto familiar generalmente tiene que ver con la nacionalidad o el origen étnico de parientes que desaparecieron o huyeron durante la matanza. Muchos relatos muestran así que solo algunas personas saben del carácter mixto de la familia, lo cual es un indicador del contenido memorial familiar que se transmite a las generaciones siguientes. Sin embargo, las historias también muestran que este secreto, una vez revelado, es rechazado por varios miembros de la familia que niegan con todas fuerzas el haber tenido parientes haitianos. Por su lado, los relatos de las personas que presenciaron la masacre hablaban de la violencia extrema de aquellos actos, del terror del régimen trujillista y del involucramiento forzado de los campesinos fronterizos para patrullar en las lomas fronterizas en las semanas que siguieron la masacre. Y estos relatos están puntuados de detalles geográficos, mostrando una suerte de cartografía de la masacre, como son los senderos, algunos lugares de fosas, las parcelas y otros elementos que se vuelven punto de referencia alrededor de los cuales la memoria se ha construido. Otros relatos muestran la dimensión sensorial de la memoria, con sensaciones e impresiones sobre los cuerpos encontrados, los olores, la oscuridad, la locura del momento y el miedo. Además, casi todos los relatos están puntuados de frases como no sé nada más, no se puede contar, dice mi padre que no se puede hablar de eso, etc. Y en esa misma perspectiva, los eufemismos para designar la matanza son numerosos. Se habla del corte, de la cosa, de lo que pasó, de aquello, reflejando a la vez la dificultad o la imposibilidad de testimoniar de los hechos y a la vez del poco conocimiento de los hechos que tienen las generaciones siguientes. En este sentido, el proceso de transmisión de las memorias locales o familiares se obliteraron algunos o muchos elementos. Y la obliteración consiste en la puesta en latencia colectiva del recuerdo de un evento del cual solo se conservan algunos elementos indirectos. Es un proceso cultural socialmente construido que aparece como una modalidad particular de la memoria colectiva. Sí, 5 minutos, es eso, ¿no? Ok, bien. Entonces, me estoy pasando un poco. Bueno, no pasa nada. Si bien se obliteró el origen étnico de muchos parientes, también se obliteró los nombres de las personas que desaparecieron y de las que participaron de la matanza, ¿no? Del mismo modo, no se habla de las relaciones que antes existían entre dominicanos y haitianos y tampoco de los desaparecidos. Apenas se mencionan, pero sin hablar de los vínculos que con ellos se tenían. Se trata entonces de una memoria fragmentada que resulta en parte de la dificultad de contar lo que pasó, como lo he dicho, ¿no? Y también del cierre de la frontera, de la represión militar y de la propaganda nacionalista difundida durante los años por las instituciones y los medios de comunicación. Pero sí, estos relatos muestran que existe una memoria colectiva de la matanza que es distinta a la narrativa oficial. Y aunque mucha gente no quiera hablar de ello o diga no saber mucho de lo que realmente pasó.
También existe hasta cierto punto un conocimiento colectivo de lo que era la sociedad fronteriza antes del 37, pero su evocación es escasa y solo se llega a mencionar en pequeños círculos de confianza, ¿no? Y así se revela el peso de la memoria hegemónica, una memoria que niega profundamente los estrechos vínculos que existieron alguna vez. Del mismo modo, que la historia hegemónica insiste, y ahí doy un brinco temporal, en que las relaciones cesaron del todo después de la masacre y que solo se retomaron a finales de los 80 con la reapertura democrática en Haití y principalmente en el ámbito comercial. Sin embargo, las historias subalternas, como son las historias familiares y comunitarias, muestran otras historias, ¿no? Pues muestran la reunificación de familias que ya se dieron antes de los años 80. Muestran también, y lo cuentan muchos dajaboneros y lomeros, que ya para los años 70 los militares los dejaban cruzar la frontera para hacer un pequeño negocio, intercambio de productos agrícolas, de ropa de segunda mano, sobre todo en la zona de Guanamat, Capotiga, Niset, Tilogí, etcétera, ¿no? Esas pequeñas relaciones de comercio fueron posibles gracias a que en algunas comunidades había gente que había mantenido vínculos con amigos y conocidos en Haití, ¿no? A pesar del supuesto cierre completo de la frontera, ¿no? Y esas relaciones se fueron aumentando al favor de los años. Entonces, bueno, las pepeceras, que son las vendedoras de ropa de segunda mano, jugaron un papel importante en esas relaciones, pero también otros grupos comunitarios, y cerraré con una cita de un grupo comunitario que de los que no se habla mucho, que son los centros de madres, que son grupos de mujeres en la zona fronteriza que se reúnen, ¿no? Y dice una: las primeras reuniones con las mujeres haitianas se hicieron a través de solidaridad fronteriza. Había un señor que trabajaba con ellas y organizaba reuniones y les daba talleres de formación. Y nosotras, como centros de madres, también teníamos relaciones con solidaridad fronteriza, y fue así como conocimos a las mujeres haitianas. Entonces fuimos a Guanamat y también a Fort Liberté y otros lugares, y nos dimos cuenta de que las mujeres haitianas y nosotras teníamos muchas cosas en común, en el sentido que vivíamos una realidad parecida, con dificultades en el hogar, con los hijos, con el esposo. Y ellas también querían tener más autonomía como nosotras. Entonces, cuando vieron los proyectos de mejora de vivienda, de la cooperativa de mujeres y de la farmacia que teníamos, etcétera, pidieron que las ayudáramos para algunas cosas. Ahora, lamentablemente, los grupos de los dos lados de la frontera no se están reuniendo porque se nos hace más difícil cruzar en grupos por las autoridades y eso. Pero guardo bonitos recuerdos de esta experiencia. Entonces, lo que quise mostrar muy rápidamente y de manera muy resumida es que estos relatos de esas experiencias comunitarias también las hay con grupos de campesinos, de la Cauca, etcétera. Muestran una cercanía, un trabajo colectivo entre haitianos y dominicanos en ámbitos de los que generalmente no se habla, como son los colectivos de campesinos y de mujeres que se formaron para exigir y conseguir el mejoramiento de sus condiciones laborales y de vivienda en ambos lados de la frontera, ¿no? Muchas veces sí, cierro ahora. Sí, muchas veces esas historias no reciben mucha atención fuera de la región o de algunos ámbitos alternativos. Más bien se enfocan los medios nacionales de comunicación a pintar una realidad fronteriza, subrayando las tensiones, la pobreza, el abandono por parte del Estado, el despoblamiento, el asentamiento haitiano, los conflictos vinculados al comercio fronterizo y la necesidad de un mayor control, los prejuicios para el medio ambiente, la emergencia sanitaria, etcétera, ¿no? Pero sí, esas historias pues muestran que existe otra narrativa, otra historia, y se necesita escuchar estas voces y tomarlas en consideración como elementos válidos de la historia local.
¿no? Se necesita también pensar en herramientas metodológicas que nos permiten acercarnos a las personas. Se necesita devolver los datos recopilados a la población local y invitarlas a conversar y luego a reflexionar colectivamente sobre su historia y enseñar también esta historia. Conocer este pasado y la historia en todos sus matices, con la violencia, pero también con las colaboraciones, reconocer la presencia haitiana en el seno de muchas familias dominicanas se vuelve una tarea esencial y urgente para pensar y convivir de otra manera y para construir otra narrativa más incluyente. Cierro. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Perdón, tengo que cortar una parte. No, perdón, ya estábamos por, cuando yo levanté la mano, estaba en 14 minutos, quiere decir que le estaba dando no 5, sino 6, pero y yo querría seguir escuchando personalmente, ya al tener 21 minutos, pues entonces no, ya había que cerrar. Es más corta la sesión de preguntas y respuestas, pero gracias un millón. No sé si quiere contestar ahora o si vamos a darle la oportunidad inmediatamente a la doctora Lister. No te escuchamos, Elisa. Ajá, por favor. Continuamos, finalizamos las 3 presentaciones y luego si hay unos minutos entonces las preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Quiero resaltar pues a DCA por sacar adelante esta conferencia en este contexto de pandemia que a muchos nos benefició que fuera virtual por la posibilidad de participar cuando en otros años no podíamos trasladarnos hasta allá. Y bueno, y a todos los amigos y colegas que nos están acompañando en esta madrugada de sábado, que yo sé que es un horario difícil, sobre todo que la sesión de ayer estuvo hasta las 8 de la noche. Bueno, entonces inicio. Esta presentación se centra en el silencio y negación sistemática y estratégica de las luchas y movilizaciones por derechos de los sectores subalternos afrodescendientes en República Dominicana, especialmente en el siglo XX. Y voy a mencionar unos casos comprendidos entre 1916 y 1965, si me alcanza el tiempo hasta allá. Entendiendo que las relaciones de la producción de conocimiento desempeña un papel fundamental en el arraigo y continuidad de las diferentes hegemonías, donde cobra especial significación lo que se dice, pero sobre todo cómo se dice y también lo que se calla y lo que se oculta, como política de olvido y silencio y como parte de las políticas de la representación, que fue un poco lo que Catherine también nos estuvo compartiendo en el caso de la masacre y la zona fronteriza. Entonces, esto tiene, digamos, una incidencia que trasciende lo discursivo y actúa sobre los diferentes regímenes de poder que ordenan y dirigen la sociedad. Y esto lo quiero enfatizar en digamos, cómo un régimen de poder cualquiera se legitima en la construcción simbólica y en el campo de lo simbólico. Por eso los distintos regímenes de poder establecen sus narrativas, legitiman unos actores y justifican también ese ejercicio de poder con todas las implicaciones de vulneración de derechos, violencias, etcétera, etcétera. Entonces, en esto, digamos, la necesidad de articular raza, clase e ideología cuando se abordan distintos elementos. Y quiero señalar que aunque metodológicamente voy a hacer mención de personajes históricos, esto a modo de ilustración, porque lo que creo más es en lo que representan ellos, los colectivos que representan, y asumir, digamos, la historia como proceso, ¿sí? Entonces, digamos que aunque hago esta salvedad, porque voy a hacer mención de personajes. Entonces, este asunto de raza, clase, ideología, aunque sobre todo en las ciencias sociales de los años 60, 70, se veían como contrapuesto y por toda la incidencia de las izquierdas en la producción académica, hoy día pues
está completamente superado y hay que verlo como el trabajo conjunto y la complementariedad que ejercen. Entonces, el hecho de titular esta presentación del magnicidio al historicidio tiene que ver también con algo que ya introdujo Catherine. Y es muy fuerte el asunto de Trujillo y cómo la figura de Trujillo como refundador de la nación y hacedor de la historia dominicana. Y encontramos expresiones explícitas de intelectuales y funcionarios del régimen que dicen que en los 400 y pico años anteriores, desde Colón hasta Trujillo, no se hizo nada en la historia dominicana y que la historia dominicana empieza y se formula a partir de Trujillo, que en unos años hacen más que en 400. ¿Sí? Eso explícitamente está en los distintos textos. Por otro lado, hay un asunto, y vuelvo también a cómo se ha construido la figura de Trujillo, del bárbaro, del militar, pero se deja de lado ese papel de todo el proyecto ideológico y de construcción que hace parte del mismo Trujillato y del mismo régimen. Es decir, no es un proyecto bárbaro, no es la figura, supo, digamos, incorporar como parte de la continuidad y el ejercicio del régimen, él junto con las élites que lo apoyaron, el asunto de la producción simbólica, la producción intelectual, la producción ideológica. Por eso, tempranamente, en el año 30-31, ya está fundada la Academia de la Historia Dominicana, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, se va a desarrollar todo ese elemento de legitimación de las prácticas y las políticas. Y esto lo digo como ejemplo, pero podemos ver réplicas de eso a lo largo de la historia dominicana. Sí, solo como, digamos, para motivar la discusión posterior, hay que ver el papel que juega Funglode en el régimen del PLD en todo eso. Bueno, y luego también está la responsabilidad de la producción académica y la producción de conocimiento. Moya Pons, en su libro La otra historia dominicana, habla de la trujillología, ¿sí? Y de ahí, del magnicidio al historicidio, o sea, cómo asumir Trujillo como el fundador de la nación y del discurso y de la historia dominicana, donde, digamos, hay una producción, todo el que se quiere validar como historiador o como literato escribe un texto o una narración, testimonio en función de Trujillo, ¿sí? Enalteciendo o el vínculo que tuvo o de lo que fue testigo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se borra, ¿sí? Lo que hay, y además el mismo tratamiento que se hace del periodo nos deja de lado toda otra serie de fenómenos y de actores. Entonces, digamos que esto lo que hace, y el término de historicidio, es una anulación de la memoria y la representación en torno a las luchas subalternas, donde se deslegitiman diferentes actores, ¿sí? O se desaparecen distintos actores y se instaura entonces quiénes son los que supuestamente tendrían el derecho a esa acción política, ¿sí? Y quiénes deben actuar. Y obviamente esto tiene un sesgo de clase, raza e ideología, y es lo que vemos ahora. ¿Qué efecto tiene esto? Que pareciera que no hay resistencia, que no hay lucha por derechos, que los campesinos no lucharon, que los sectores obreros no lucharon, o que fueron cooptados, o que fueron asesinados y dejaron de existir. Y lo que
hay es una continuidad y una tradición histórica y que debe ser retomada. Que así como ha sido importante y valioso centrar los trabajos sobre el siglo XIX y el surgimiento de la nación, la identidad del antihaitianismo y problematizar eso para entender muchos asuntos de la realidad actual, también hay que centrarse en el siglo XX y trascender el contar cómo se ejerce poder y los efectos para también dar cabida en el discurso histórico de la sociedad y el pueblo dominicano de las continuas luchas frente a esos poderes, ¿sí? Porque esa es la construcción de un referente para las luchas actuales y para que puedan emerger y tener cabida los distintos sectores que siempre han luchado por derechos. Entonces, por ejemplo, y rápidamente, el enfoque que ha prevalecido para abordar las luchas campesinas frente a la invasión norteamericana de 1916 a 1924, ¿sí? Y esto es muy importante porque quedó fijado el término de guerrilleros como bandoleros y se omite la histórica lucha por el derecho a la tierra y el antiimperialismo, un antiimperialismo de campesinos, campesinos y letrados, la mayoría, ¿sí? Completamente marginales, pero que estaban defendiendo su derecho a la tierra frente a un invasor extranjero y el poder económico norteamericano. ¿Sí? De esta manera, Liborio se reduce a una referencia religiosa de cultura popular y se obvia su dimensión política. Líder en la lucha contra el poder estadounidense y mancomunada esa lucha con la que se libraba en Haití por la misma causa y desde los mismos sectores. Es decir, sectores campesinos de la zona más periférica en el sur, de ambos países, ¿sí? Y enfrentado a el invasor estadounidense, ¿sí? Entonces, eso es un elemento que hay que rescatar, que es la lucha por la tierra, ¿sí? Porque entonces se instaura una visión positiva de la invasión y de los norteamericanos, ¿sí? Que hay una continuidad que tiene que ver con el entreguismo neoliberal de hoy día. Entonces, de esta manera, ¿qué efecto tiene? Por eso, digamos, estoy yendo y viniendo en el tiempo, que entonces no es legítima la lucha de los campesinos del Ceibo, porque el turismo es desarrollo, ¿sí? Y la tierra para los campesinos es atraso, ¿sí? Y entonces, digamos, lo que tenemos que ver es todas estas narrativas que se instauran y que deslegitiman el actor político y que nos muestran como unos inconformes, que dándole un dinerito ya se van a tranquilizar, o que ni siquiera hay que oír y recibir, ¿sí? Para, digamos, entender el reclamo de derechos y la lucha que hay detrás de esto. Entonces hay, bueno, esto sobre la lucha del derecho a la tierra y el antiimperialismo de sectores diferentes a la burguesía urbana intelectual, porque vamos a encontrar muchos trabajos que nos hablan de Ercilia Pepín, de Lugo, de los intelectuales que se pronunciaron contra la invasión norteamericana, intelectuales burgueses urbanos, ¿sí? Y se nos deja de lado entonces la lucha antiimperialista y por la tierra de estos otros grupos que son grupos subalternos. Entonces en este periodo emerge también el nombre de Gregorio Urbano Gilbert, afrodominicano de padre bahameño, que tiene el mérito de haber luchado contra los norteamericanos en las dos invasiones, en la de 1916 y en la de 1965, lo vemos enfrentando ese poder. Y que se debió exiliar en Cuba y Curazao, pero que lo vemos como lugarteniente de las luchas de César Augusto Sandino en Nicaragua a finales de la década de 1920. Además de antiimperialista, cabe la pregunta, ¿podría considerarse Gregorio Urbano Gilbert un negro dominicano de origen cocolo, entre paréntesis, como un internacionalista que precedió a Juan Bosch y a otros? ¿Sí? Entonces, dejo esta pregunta porque no se trata de sustituir una figura por otra o quitar una, no, es
introducir y dar el justo lugar y reconocer las luchas, el papel que desempeñaron, y que la historia es otra y nos lleva a reevaluar muchas de las cosas cuando la atravesamos e incorporamos ese elemento de clase, raza e ideología, ¿sí? Porque nos va a dar cuenta de otros protagonistas, de otros procesos, de otros sectores, grupos colectivos que van a estar definiendo asuntos importantes en la historia dominicana. Entonces, la necesidad de ver las luchas subalternas como proceso y continuidad, ¿sí? Y de cómo entra en juego también el asunto de la ideología. Entonces, de este, digamos, ámbito, me voy a los personajes de Mauricio Báez y Ramón Marrero Ariste, ubicándolos en 1946 y la huelga azucarera de ese año. Y tengo que señalar entonces otros elementos que entran y que podemos cuestionar, y son los siguientes. Cuando se nos habla del exilio español, y vuelvo entonces a esto del magnicidio y el historicidio, y como siempre son todo lo que está ligado a Trujillo, y no nos damos cuenta cómo terminamos exaltando la figura de Trujillo, aun cuando supuestamente queremos hacerle crítica. Del exilio español, ¿cuáles son los dos personajes que siempre se mencionan? Jesús de Galíndez y Almoina. Los dos fueron funcionarios del régimen, los dos trabajaron con Trujillo, fueron asalariados del dictador, trabajando en su despacho, mano con mano con el dictador. Pareciera que la muerte o sus últimas publicaciones los redime, y esto lo podemos decir parcialmente, pero no podemos dejar de lado el proceso previo, ¿sí? Galíndez, digamos, fue negociador de parte del Estado y de las azucareras, las compañías azucareras norteamericanas en la huelga de 1946. Y se nos deja de lado, digamos, otras figuras que siguen en el anonimato de exiliados republicanos, comunistas, anarquistas, socialistas, y que ejercieron trabajo pedagógico en ámbitos obreros, de trabajadores de la caña, sectores campesinos, y que proporcionaron ciertos elementos para la lucha política y la formación de figuras como Mauricio, entre muchos otros, ¿sí? Entonces eso es un elemento, esos nombres de esos exiliados que juegan un papel en la historia dominicana siguen en el anonimato, Mientras las figuras asociadas a Trujillo, ¿sí?, y que desempeñaron un cierto papel durante el régimen, son las que se exaltan, se publican, se reeditan, y son como los paradigmas a mostrar. Mauricio Báez, ¿qué sabe un joven dominicano de Mauricio Báez? Por fuera de que es un club de básquetbol exitoso, un club deportivo, no se sabe nada más. Y cuando desde el Archivo General de la Nación se hace un libro, se va más al morbo del expediente policial sobre su asesinato en Cuba en 1950, de si lo ahorcaron, de si lo metieron en un barril con cemento y lo lanzaron al río, si lo enterraron vivo en un jardín, etcétera, etcétera, lo cual reafirma la omnipotencia que se reproduce de Trujillo y no el papel de Mauricio Báez. Y entonces se alimenta el morbo por su muerte y el poder de Trujillo. Pero tenemos un líder que paraliza la industria azucarera en 1946, que logra con la movilización, no solo él, sino de toda una serie de líderes, donde las mujeres, las costureras que hacían los sacos de azúcar juegan un papel importante. No me estoy mencionando, digamos, a la variante de género, pero es otra que hay que tener en cuenta, que luchó en que se alistó en la expedición de Cayo Confites, y que fue un intelectual, porque produjo pensamiento y estaba al tanto de lo que ocurría en el país y en el mundo, que logró transformar el régimen laboral y las leyes laborales para el ámbito azucarero, y que fue, junto con otras personas, el primero en llevar a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, en 1950, antes de que lo asesinaran, la denuncia por la situación de explotación de los trabajadores de la caña de azúcar. Y ese expediente está registrado en la OIT y se pronunció en 1953. O sea, duró 2 años en estudio.
Y al frente tenemos a Ramón Marrero Ariztí. Todo joven dominicano, dominicana, está obligado a leer Over en la escuela. Se hacen autobiografías, se le exalta, y fue un funcionario y un agente que además fue el emisario del régimen para intentar corromper a Mauricio Báez, para intentar romper la huelga de 1946, enviado a Cuba a sobornar a Mauricio Báez mientras estaba en el exilio, y además fue, digamos, de los encargados de difundir y generar división al movimiento sindical, cuestionando y mostrando como corrupto a Mauricio Báez. Entonces tenemos dos personajes que son negros, que vienen del ámbito de la industria azucarera con muy diferente posición, que eso es lo que no se dice. Mauricio Báez es un trabajador, un obrero. Marrero Ariztí es hijo de dueño de tierra, de colono, y que administra la tienda, o sea que aún dentro de la jerarquía está en una posición intermedia entre los norteamericanos y el trabajador cañero, o sea, no es la misma clase, y ideológicamente tienen una descripción completamente diferente. Entonces, así introduzco, ya para finalizar, me va a quedar lo del 65, que es otro ámbito. Puede pensarse un antitrujillismo, antiimperialista, comunista, negro y obrero, como el que personificó Mauricio Báez en una sola persona. El antitrujillismo ha sido narrado como de las élites burguesas, blancas o mestizas o mulatas claras, indias claras en términos dominicanos, ¿sí? Y pro Estados Unidos. ¿Sí? Entonces el elemento de los movimientos de izquierda en sus variables históricas del siglo XX es otro elemento que hay que tener en cuenta. Se nos muestran homogenizados los campesinos. Los campesinos siempre fueron pro Trujillo y pro Balaguer. Entonces, toda homogenización, ¿sí?, hay que problematizarla. ¿Dónde está el antitrujillismo campesino, rural? Que lo hubo, y hubo muertos hombres y muertos mujeres. Eso no se ha narrado. Porque el hecho no solamente de abrogarse la lucha antitrujillista, no es solamente en ese momento. Esas élites burguesas que se abrogan la exclusividad de la lucha antitrujillista, ¿qué papel juegan hoy? Son los causantes de las desigualdades, de los problemas. Intervinieron no en la lucha democrática en el 63 ni en el 65, ¿sí? Fueron de los que sectores, fueron muchos de los que fueron golpistas y fueron pro intervención de Estados Unidos. Entonces, esto es ver, digamos, las implicaciones de los sesgos, como se cuenta la lucha de resistencia o las luchas por derechos, o los olvidos a los que se somete esta lucha, y ver las realidades actuales y quiénes ejercen el poder y cómo se atenta contra las distintas luchas, es parte de lo que hay que mirar. Cierro aquí, quedaron muchas cosas por compartir, pero bueno, gracias. Gracias un millón. Lamento realmente tener que cortarles, pero bueno, no tenemos mucho, es el tiempo desafortunadamente. Espero que se repita y invitamos inmediatamente a la profesora Lafontaine. Gracias. Gracias, Telma. Bueno, inicio de una vez. Me voy a centrar un poco en la figura de Sonia Pierre. Sonia Pierre en el imaginario de la sociedad dominicana del siglo XXI. Como sabemos, los debates sobre la identidad dominicana fueron recurrentes en la década de los 80, pero en el siglo XXI resurgen en condiciones distintas y en medio de otras problemáticas, y en medio también de la mundialización cultural y la globalización económica. Entonces, entre los actores sociales y políticos surgidos en este siglo XXI, encontramos rupturas y cambios cambios de imaginarios al interior de la discursiva en torno a la identidad dominicana. En Sonia Pierre, en el movimiento reconocido, en los movimientos gay, trans, encontramos giros que han resignificado las identidades individuales y colectivas. Espectros de Sonia Pierre.
Un espectro no es un fantasma, es para recordarnos una exclusión histórica. Sonia Pierre encarna la presencia de una ausencia en el imaginario de la sociedad dominicana del siglo XXI. La negritud y la ascendencia haitiana de su cuerpo hicieron de ella un espectro que asedia y perturba el sueño marcado por el silencio histórico de la masacre de miles en 1937. El espectro de Sonia Pierre nos recuerda también los cuerpos negros confinados en el batey, metáfora del trabajo semiesclavo que dio sustento a la industria azucarera durante casi todo el siglo XX. Mano de obra enclaustrada en los cañaverales, que con el declive del azúcar se hizo presencia en los principales centros urbanos del país. De allí que el espectro de Sonia Pierre nos recuerda la expulsión y la exclusión de lo haitiano en la dominicanidad. Ella encarna la conflictividad de una herida que sigue abierta en la dimensión histórica y en el ámbito legal por la sentencia 168 del año 2013, que es el más reciente episodio que junto a la Ley de Regularización Naturalización se definió para amortiguar la apatridia de un significativo número de ciudadanos y ciudadanas que el Estado Dominicano decidió excluir de la comunidad política. Sonia Pierre aparece en la ciudad tras el colapso de la industria cañera y los batalles se convirtieron así en comunidades olvidadas. Esta población comenzó, como otras del país, a experimentar los cambios de la modernidad dominicana tardía, luego de periodos de crecimiento económico bajo el modelo de exportación de productos tradicionales de la caña de azúcar, del café, del cacao, del tabaco. Nacida en Villa Altagracia, en República Dominicana, se convirtió en ícono de las luchas de la población dominicana de origen haitiano en los años 90. Desde el CCDH, el Centro Cultural Dominico Haitiano, y especialmente desde MUDA, pasó a ser voz pública en medio de las transformaciones urbanas provocadas por las migraciones desde las zonas rurales hacia ciudades del país y hacia Estados Unidos. Los años 80 que transitaron en olas migratorias en medio de la gran crisis económica que hemos leído. El turismo, la zona franca, sustituyeron los ingenios azucareros, pero paralelamente la población dominicana nacida en el batey comenzó a migrar a las ciudades y a tener presencia en el comercio de vendedores ambulantes, en los hogares con el servicio doméstico y en los trabajos de construcción y recientemente en el turismo. Así fue que las políticas estatales bajo el modelo azucarero y luego bajo el modelo de zona franca, turismo, servicio, produjo una población flotante, ahora ya en las ciudades, en medio de estos cambios. Se trata de la misma población confinada en los batalles y ahora constituida en sujeto que presiona por derecho a ser parte de esta comunidad híbrida. Esa es la presencia que encarna Sonia Pierre. Un poco presencia de la ausencia, citando y refiriéndome a Lefebvre y a Octavio Paz en su texto Ausencia y presencia en la ciudad de 1983. Como espectro nos recuerda ese sentido de la comunidad política democrática. Esa realidad es la que recubre el dilema dominicano de la segunda mitad del siglo XXI. El de excluir o el de acoger como algo propio la nueva dominicanidad transmoderna, expulsada del batey y regada por la ciudad. Voy a referirme ahora a la genealogía del dilema. Sonia se adelantó de alguna forma a la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2013, porque ella puso su cuerpo al servicio de la causa de restitución de nacionalidad dominicana de dos niñas, las niñas Jean y Bosico, un proceso legal que llevó y denunció ante una corte internacional, constituyendo así un acontecimiento histórico al tener ganancia de causa frente al Estado Dominicano en una batalla jurídica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia del caso se emitió en el año 2005 y mediante ella el Estado Dominicano fue condenado a pagar y a reconocer la nacionalidad y la dominicanidad a ambas niñas. Posterior a ese dictamen, las autoridades del Registro Civil Dominicano solicitaron la nulidad del acta de Sonia Pierre en el año 2007. Fue el primer intento de borrar la nacionalidad de la población dominicana de origen y ascendencia haitiana.
En ese momento, un experto, figuras universitarias, figuras políticas se expresaron contra este acto de retaliación. Por ejemplo, un vicerrector de la UAS dijo: toda acción de desconocerle su nacionalidad es un acto de retaliación. 43 años después, no podemos venir con subterfugio jurídico a arrebatarle la ciudadanía a una persona que ha vivido aquí toda la vida. Fue la opinión de ese momento de la historiadora muquiena Diana Sá. Por eso decimos que Sonia Pierre se adelantó a la exclusión de la población que representaba y derrotó antes de que fuera emitida la supuesta legalidad de la posterior sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2003. Por eso, ella encarna una memoria presente y la presencia de un pasado que sabemos que se reactualiza con la dinámica social y económica, ya que en la actualidad parte esencial de la locomotora económica del país, en la agroindustria, en la construcción, en los servicios, la encarna tanto los migrantes como la gente negra, los dominicanos y los dominicanas nacidas en el Batey y la no nacida en el Batey. El trabajo de Sonia Pierre es también sedimento cultural que alimenta las luchas por los derechos y no solo a tener papeles. Que el Estado dominicano, tarde o temprano, se verá obligado a restituir. En este sentido, Sonia Pierre se convierte en espectro de nuestro trauma cultural, caracterizado por el rechazo a lo haitiano y a nuestra propia negritud, por un lado, y a la imposibilidad de ser blancos, por otro. Lo cierto es que Sonia Pierre derrotó al Estado en su lucha por la reafirmación de la presencia haitiana, tanto aborrecida por las élites, y que el Estado dominicano ha intentado borrar, desconociendo nuestra hibridación cultural, la haitianidad en la dominicanidad. Ella llegó a expresar a un medio en 2007: yo soy dominicana y me duele mi país. En 1911, un día como el de ayer, 4 de diciembre, murió Sonia Pierre. Y en su funeral, no puedo presentar ahora la imagen, su ataúd fue cubierto con la bandera dominicana. Por eso, Sonia viene a recordar a la sociedad dominicana la imposibilidad de nombrar lo dominicano excluyendo una parte de sí mismo, confinando la ausencia del espacio público a la población dominicana de origen haitiano. Esa presencia que ya no es temporaria, ya no es temporal, ya no está de paso, sino que esos cuerpos se hicieron dominicanas y dominicanas por derecho, que no pueden ser sacados de la historia porque están como presencia dilatada en el tiempo y como espectro que asedia nuestro presente. Yo lo voy a dejar aquí para dar espacio a alguna pregunta y para no extenderlo más. Gracias. Oh, qué bien. Gracias un millón a las profesoras y especialmente ahora a la profesora Fontaine. Vamos a tener más tiempo para la presentación. Qué pena de haberlo, hubiéramos podido darle un poquito de más tiempo a las presentadoras anteriores, pero bueno, tenemos aquí, está abierto ahora todo para las preguntas para las profesoras que nos han abierto un poquito más, ¿no? El entendimiento, lo que alguna persona que tenga alguna pregunta, por favor. Tenemos. Hello. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Cómo no? Muy bien. Buenos días, Telma. Le habla Edward Paulino. Sí, cómo no. Muy bien. Perdón, pero a mí me parece, yo no lo veo por ahí, que Néstor Nelson era el encargado de decidir quién hablaba y quién no, pero bueno, sigamos. ¿Cómo no, Paulino? Adelante. Muchísimas gracias, excelente panel a todas, muy enriquecedora. Tengo una pregunta entre varias. Una pregunta para Paulino, perdón, Paulino, yo siento un eco. No sé si es que está... Y ahora, ¿me escuchan? Ahora bien, ahora me... Perdón, tenía el audífono. La ponencia de Lisa provoca muchas preguntas, especialmente en el marco comparativo de la negritud y de Mauricio Báez,
La primera vez que yo vi a Mauricio Báez en una foto fue en una camiseta en la capital de un nombre de una liga de basquetbol. Y tú, como siempre, Elisa, eres subversiva. Y yo pienso en las estatuas que están derrumbando en Estados Unidos de la supremacía blanca. ¿Qué tú crees que debería ser el país en cuanto a recuperar las memorias de estos dominicanos en los museos, en el currículo, en estatuas, en la zona colonial, etcétera? Sí, recogemos 2, 3 preguntas y entonces contestamos. Si hay alguna otra más. Si hay alguna otra pregunta, buena idea. Sí, buena idea. Bueno, esa pregunta era dirigida a la profesora Lister, Paulino. Sí. Sí. Ajá. Bueno, contesto entonces mientras surge alguna otra inquietud. Gracias, Edward, por acompañarnos y por tu pregunta. Mira, yo diría que voy a dejar de lado las estatuas porque las estatuas se vuelven sitio muerto en muchos casos y pierden, digamos, su significación y cosifican. O sea, yo creo que lo más importante, así como Catherine señalaba el asunto de las narrativas y cómo es contada la masacre del 37, y así como Annie nos compartía sobre y traía justo en su aniversario la figura de Sonia Pierre y lo que, digamos, pone en cuestión sobre el derecho a la nacionalidad, pero también la dominicanidad desde una dimensión mucho más amplia, de lo cultural, de lo lingüístico, de lo social, etcétera, etcétera, y de los imaginarios que se construyen. Yo apunto más al ámbito de lo ideológico, de la producción simbólica. O sea, no hacemos nada con estatuas si no hemos hecho antes un trabajo pedagógico, si no hemos incluido adecuadamente digamos, la significación de estos procesos, que es reescribir la historia e incorporar, digamos, rompiendo con el sesgo de clase y de raza y de ideología. O sea, los tres van de la mano, porque Marrero Aristi aparece en todos los manuales. Marrero Aristi lo tiene que leer obligatoriamente todo el mundo. Así como Over y así en otro ámbito, el masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo. Eso tienen una carga. Sin embargo, hay otros textos. Reivindicar a Mauricio Báez y que sea incluido en la historia intelectual dominicana, ¿sí? Es algo importante porque hay una producción periodística, porque hay una reflexión sobre lo que estaba aconteciendo en el mundo y en la realidad dominicana y en la realidad trabajadora y obrera dominicana. O sea, y eso está en su producción, en los periódicos que él escribió, en los editoriales, en todo eso está. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más amplio y te voy a poner, o sea, ¿de qué hacemos estatua? ¿De qué nos sirve reivindicar a Rosa Duarte cuando está incorporada en todo el discurso nacionalista, ¿sí? En el discurso duartiano, racista, nacionalista, antihaitiano, ¿sí? Aunque sea una mujer. O sea, hay que, y cuando tenemos desde el Ministerio de Educación un texto como explicando la pandemia y los regímenes dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿sí? Bueno, yo no tendría problema en que se incorporara ese texto si me da la contrapartida y que el estudiante decida. Pero cuando tú tienes esas prácticas, y para irme algo de la polémica actual, estamos trabajando, eso va unido a la posición de Estados Unidos, a legitimar el intervencionismo, la apropiación de recursos, a deslegitimar las luchas de los sectores que abogan por derechos salariales, por el derecho a la tierra, que se enfrentan a la explotación turística, a la desposesión de la tierra, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, todo eso va de la mano y yo dejaría porque no, por reivindicar un derecho tampoco puedo hacer una casa de brujas, ¿sí? Entonces, digamos,
hay que funcionar no por retaliaciones, sino desde la instauración de derechos y el respeto y ejercicio de esos derechos por distintos grupos. Gracias, profesora. Es que no tenemos mucho más tiempo y queremos que si hay algunas otras preguntas, las demás puedan contestar. Magnífico, gracias un millón. Esto, ay, ¿dónde? No lo veo a él ahora. A Paulino, sí, Edward, estás por ahí todavía. Bueno, ¿alguna otra pregunta para alguna de las otras profesoras, por favor? Gracias. Sí, Paulino, ajá. ¿Alguien puede utilizar también el chat, el chateo, como decimos en buen español? ¿Alguna otra pregunta? Si acaso alguna de las ponentes querrían ampliar algo o añadirle algo incluso a la pregunta. Parece que no hay más preguntas. Tenemos todavía unos 6 minutos. Estamos bien, estamos bien. Sí, yo quisiera ¿Cómo no? Yo quisiera hacerle una pregunta a Ani. Precisamente, digamos que parte de lo que estamos rescatando y abogando aquí de esas historias subalternas, y Ani planteó algo del antecedente de la sentencia a través del caso Jean Bosica y cómo el Estado dominicano privó o intentó quitarle la nacionalidad a Sonia Pierre. Ani, y me gustaría si puedes abundar un poquito más de eso, porque en esta dirección, ¿qué cambió en los apoyos que en ese momento tuvo Sonia Pierre? Porque tú tienes una figura como Mukien San, historiadora, defendiendo a Sonia Pierre en el 80 y pico, 90 y pico, pero alineada con el antihaitianismo hoy día y desde su papel como presidenta de la Academia de la Historia Dominicana. Entonces, alineada, o sea, digamos, ¿qué se mantiene? ¿Qué cambia desde cómo es percibido esta privación de la nacionalidad en el caso de Sonia Pierre, que entre comillas es individual, al menos como se presenta en ese momento, con lo que es la sentencia y entonces la polarización que se da en el 2013? En el caso de, bueno, como un poco la idea de plantear lo que dialogábamos antes, Elisa, es el dilema que se presenta y que la figura de ella encarna en ese momento y posterior con la sentencia, y es dividir a la sociedad dominicana en el sentido de que tiene que posicionarse, cualquier actor político, social, tiene que posicionarse frente a acoger o no lo propio, o sea, la población dominicana nacida en los Batellos, la población dominicana de ascendencia haitiana en sus derechos, o negar el derecho, o negar ese derecho. O sea, más allá inclusive de los papeles, una cuestión de derecho. Entonces, como tú mencionas, la retaliación, o sea, frente a Sonia Pierre, el tribunal, el Estado, representado en el Tribunal Constitucional, posteriormente decide entonces justificar, o sea, pero bajo una falsa, una ilegítima legalidad, el sometimiento a la patria de una cantidad innumerable, porque inclusive posterior a la ley, a la sentencia, se emitió una ley tratando de amortizar este problema que se le creó. Entonces, las instituciones que siguen que continúan, se tienen que posicionar siempre. ¿Qué cambió? Bueno, el conflicto y el dilema se colocó en una mayor amplitud y no hubo muchos cambios, pero sí los actores sociales y políticos que están en el medio, que es reconocido, que surge, ya no es Sonia, ya es un movimiento. O sea, y junto al movimiento reconocido hay otras instituciones, y hay más, y hay más, y hay más, y es lo que divide a la sociedad dominicana. Bueno, muchos intelectuales, muchos, por ejemplo, como tú bien lo decías, bueno, la
la Academia Dominicana de la Historia recientemente estuvo dirigida por un antihaitiano, o sea, una persona que discursivamente se posicionaba como antihaitiano desde la academia y fue presidente y estuvo como director de un medio y recientemente acaba de morir. Entonces, todas esas personalidades, Telma me está haciendo señas, se posicionan, pero desde Sonia Pierre, ampliando al 2013, 2014, esa comunidad se posiciona a favor de los derechos, no solamente, como tú decías, no es una cuestión solamente de memoria, es una cuestión ya normativa para los derechos, y no solamente el derecho de papeles, sino a un reconocimiento, hay una presencia. Gracias, gracias, gracias. A ver si la profesora Bourgeois quiere decir algo. Estoy pronunciando bien, ajá. Quiera decir algo porque tenemos 2 minutos nada más, desafortunadamente. Señoras, yo de mi parte, como profesora acá y como de música y de otros, querría que nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de poder presenciar, pero esperemos que las grabaciones o algo, pues ellos puedan escucharlas, ¿no? No solamente nuestros estudiantes, hablar, como dice ella, la educación, que también pase a mi iglesia, a los hermanos de la iglesia, casi todos dominicanos. A ver, profesora Bourgeois. Bueno, no, solamente quería, pues, bueno, una parte que no tuve tiempo de explicarlo, porque es así, pero Sí. algo que yo le iba a contar también era de las luchas de los campesinos que se hicieron en los 80 en la zona fronteriza, cuando todavía no estaba tan abierta la frontera y que los campesinos dominicanos pudieron contar con el apoyo de campesinos haitianos en su lucha para recuperar y conseguir tierras. Entonces, esa historia, la historia de la lucha de Sanché, pues se conoce localmente, pero no se conoce mucho más allá de la frontera o de ciertos ámbitos. Entonces, sí, claro, hay que volver, como dijo Elisa, hay que hacer todo un trabajo sobre algunas figuras, integrarlas no solamente en los currículos, sino también como temas de investigación de historiadores, pero no solamente esas figuras, sino esos movimientos, como también nos invita Ani, ¿no? Y esos movimientos de campesinos, de mujeres en la zona fronteriza. Y cuando en una charla que di en la frontera para devolver los datos de mi investigación, profesores se me acercaron, profesores de secundaria, diciéndome, esa historia que tú cuentas la sabemos, pero no la contamos a nuestros alumnos y ellos no se la saben. Y ahí está la invitación. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que meter esas historias en el currículo, hay que trabajarlas y para enseñar esa otra historia que viene a completar una narrativa más conocida, pero es importantísimo hacer ese trabajo. Quiero, antes de Gracias. despedirnos, yo sé que ya estamos con el tiempo encima, no solamente que la profesora Marta Ellen Davis, que nos ha acompañado, me hace una pregunta, agradecerle a ella su participación y como es última, nos dice si se puede juntar en una misma lucha Calemagne Peralta en Haití, Liborio y Desiderio Arias. En cuanto a enfrentar a los norteamericanos, pueden tener unos elementos en común. En cuanto al asunto de clase y raza, hay diferencias. Entonces, habría que discernir eso muy bien y mirarlo. Pueden agruparse como un genérico, lucha ante la ocupación, pero hay muchos matices en medio y no están dentro del mismo saco. Entonces, solamente para eso, pero sobre todo agradecer a la profesora Marta Ellen Davis por acompañarnos. Al igual que todos los demás. Y Telma, muchas gracias.